Quienes trabajan con los muertos suelen decir algo curioso. Que después de un tiempo, el miedo desaparece. Los cuerpos dejan de impresionar, los velorios se vuelven parte de la rutina y la muerte se convierte simplemente en otro día de trabajo. Pero también aseguran algo más. Que existen casos que jamás logran olvidar. Historias que se cuentan en voz baja dentro de funerarias, salas de preparación y cuartos de embalsamamiento. Relatos sobre cuerpos que llegan con extrañas coincidencias, personas que parecen regresar donde no deberían y sucesos que desafían cualquier explicación lógica. Esta noche escucharás 4 historias relacionadas con embalsamadores y trabajadores funerarios que afirman haber vivido experiencias difíciles de comprender. Como siempre, la decisión de creer o no quedará en tus manos. Mi recomendación es que apagues las luces, te pongas cómodo y me acompañes. Porque algunas de estas historias comienzan donde termina la vida, y quizá no todo termina ahí. El embalsamador de los narcos. Parte 1. El hombre de la cicatriz. Mi nombre es Javier y durante casi 9 años trabajé como embalsamador en una funeraria ubicada en el norte de México. Antes de contar lo que me ocurrió, quiero aclarar algo. La mayoría de las personas cree que trabajar rodeado de cadáveres debe ser aterrador. La realidad es muy distinta. Después de algunos meses uno se acostumbra. Los cuerpos dejan de parecer algo extraño y se convierten simplemente en parte del trabajo. Lo difícil no son los muertos. Lo difícil son ciertas historias que llegan junto con ellos. Algunas noches todavía recuerdo una frase que escuché de un antiguo embalsamador cuando recién comenzaba en el oficio. Me dijo: si alguna vez ves llegar 2 veces al mismo hombre, renuncia. En aquel momento pensé que era una broma. Años después entendí que hablaba completamente en serio. Todo comenzó durante septiembre de 2017. La temporada de lluvias había sido especialmente intensa aquel año. Muchas carreteras estaban dañadas y varias colonias sufrían cortes constantes de energía. Aquella noche me encontraba trabajando junto a Martín. Martín tenía más de 30 años de experiencia en funerarias. Había visto cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Era una de esas personas que parecían incapaces de asustarse. Por eso lo que ocurrió aquella madrugada me llamó tanto la atención. Eran cerca de las 11:30 cuando escuchamos varios vehículos detenerse frente a la funeraria. No era raro. Los servicios podían llegar a cualquier hora. Sin embargo, cuando Martín miró por la ventana, su expresión cambió. Dejó de escribir. Observó durante unos segundos. Y luego me dijo algo extraño. No hagas preguntas. Recuerdo haberme reído. Ni siquiera sé quién llegó. Por eso mismo. Antes de que pudiera insistir, la puerta principal se abrió. Entraron 4 hombres. Ninguno parecía familiar del fallecido. No tenían la expresión de alguien que acababa de perder a un ser querido. Parecían otra cosa. Personas acostumbradas a situaciones difíciles. Personas que no estaban allí porque quisieran estar. Uno de ellos entregó la documentación. Otro permaneció observando todo el tiempo. No hablaban mucho. No era necesario. Minutos después ingresaron una camilla. Sobre ella se encontraba el cuerpo de un hombre joven. Tal vez 30 años. Quizá menos. Tenía una cicatriz visible sobre la ceja izquierda. Varios tatuajes en ambos brazos. Y una expresión extrañamente tranquila. Empujamos la camilla hacia la sala de preparación. Mientras realizábamos el procedimiento encontré algo que llamó mi atención. Sobre el lado izquierdo del pecho había un tatuaje que nunca había visto. Era un círculo oscuro rodeado por figuras similares a manos humanas. Decenas de manos. Todas apuntando hacia el centro. Me quedé observándolo. No parecía un diseño común. Mira esto, le dije a Martín. Mi compañero apenas giró la cabeza. Pero cuando vio el tatuaje algo cambió en su expresión. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Como si ya lo hubiera visto antes. ¿Lo conoces? Martín volvió a concentrarse en su trabajo. No. Entonces, ¿por qué reaccionaste así? No respondió. Pasaron varios segundos. Finalmente dijo. Porque he visto ese símbolo antes.
¿Qué significa? Nada bueno. Aquella respuesta despertó mi curiosidad. Pero decidí no insistir. Terminamos el procedimiento cerca del amanecer. La familia retiró el cuerpo horas después. Y pensé que la historia terminaba allí. Estaba equivocado. 2 semanas más tarde llegaron otras camionetas. No eran las mismas, pero transmitían la misma sensación. El mismo silencio. La misma tensión. Cuando comenzamos a preparar el cuerpo encontré nuevamente aquel símbolo. Exactamente igual. El mismo círculo. Las mismas manos. La misma ubicación. Se lo mostré a Martín. Su reacción fue inmediata. No vuelvas a mencionar eso. ¿Por qué? Porque sí. Es solo un tatuaje. Martín levantó la vista. Ojalá fuera solamente eso. Aquella noche no dijo nada más. Sin embargo, durante los meses siguientes continuamos recibiendo servicios similares. No eran frecuentes. Quizá uno cada 3 o 4 semanas. Pero todos tenían algo en común. Siempre aparecía aquel símbolo. Siempre. Al principio pensé que pertenecía a alguna organización criminal. Era la explicación más lógica. Pero poco a poco comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Expedientes que desaparecían. Fotografías perdidas. Errores en registros que nunca antes habían ocurrido. Y cada vez que preguntaba por el símbolo, alguien cambiaba de tema. Como si existiera un acuerdo silencioso para no hablar de él. Entonces ocurrió algo imposible. Una madrugada recibimos otro servicio. Cuando retiré la sábana sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Conocía aquel rostro. Lo había visto antes. No en una fotografía. No en la calle. Lo había preparado con mis propias manos. Meses atrás. La misma cicatriz. Los mismos tatuajes. La misma marca sobre la muñeca. Era exactamente el mismo hombre que había llegado aquella noche de lluvia. Sentí un escalofrío. Durante varios segundos pensé que estaba confundido. Que quizás se parecía demasiado. Pero cuanto más lo observaba, más seguro estaba. Era él. Sin ninguna duda. Levanté la vista hacia Martín. Esperaba que se burlara de mí. Esperaba que encontrara alguna explicación. Pero cuando vi su rostro comprendí algo mucho peor. Él también lo había reconocido. Y por primera vez desde que lo conocía. Martín parecía asustado. Parte 2. Los expedientes desaparecidos. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo una palabra. La sala de preparación permanecía en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de los fluorescentes y el sonido lejano de la lluvia golpeando las ventanas. Yo observaba el cuerpo. Martín observaba el suelo. Y cuanto más tiempo permanecía callado, más comprendía que él también había reconocido al hombre. La misma cicatriz. Los mismos tatuajes. La misma mandíbula marcada. Era imposible. Pero ahí estaba. Sobre la camilla. Muerto por segunda vez. Martín, dije finalmente. Mi compañero levantó la vista. No digas nada. ¿Lo recuerdas? Sí. Su respuesta fue inmediata. Sin dudas. Sin vacilaciones. Sentí un escalofrío. Porque una parte de mí todavía esperaba que todo fuera una confusión. Un parecido extraordinario. Un error de memoria. Algo. Lo que fuera. Pero no. Martín estaba tan seguro como yo. Era el mismo hombre. Terminamos el procedimiento sin volver a hablar del tema. Cuando la familia retiró el cuerpo, amanecía. Recuerdo que me quedé observando la carroza alejarse mientras una pregunta no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? Esa misma tarde regresé a la funeraria. No me correspondía trabajar. Pero necesitaba respuestas. El archivo principal se encontraba en una habitación pequeña detrás de las oficinas. Miles de expedientes se almacenaban allí. Servicios recientes. Servicios antiguos. Todo estaba organizado por fechas. O al menos debería estarlo.
Busqué la carpeta correspondiente al primer ingreso de aquel hombre. No la encontré. Pensé que me había equivocado. Volví a revisar. Nada. Revisé nuevamente. Y otra vez. La carpeta había desaparecido. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Porque los expedientes no desaparecían. Simplemente no ocurría. Años de trabajo me habían enseñado eso. Podían estar mal archivados. Podían terminar en la sección equivocada. Pero desaparecer por completo era otra cosa. Continué buscando. Y entonces encontré algo más extraño. Había varios espacios vacíos. Huecos entre carpetas. Como si alguien hubiera retirado ciertos documentos deliberadamente. No uno. Varios. Tomé nota de las fechas. Luego fui a revisar el sistema digital. Quizá allí encontraría algo. Sin embargo, el resultado fue peor. Los registros también habían desaparecido. No existía ninguna referencia al hombre de la cicatriz. Ninguna. Era como si jamás hubiera pasado por aquella funeraria. Pero yo sabía que sí. Martín también. Y durante los siguientes días aquella situación comenzó a obsesionarme. Cada momento libre lo dedicaba a revisar archivos. A comparar documentos. A buscar cualquier pista. Hasta que una noche encontré algo. Una fotografía. Estaba dentro de una caja olvidada que contenía material antiguo. La imagen mostraba el velorio de un hombre. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que observé a una de las personas del fondo. Sentí que el corazón se me detenía. Era él. El hombre de la cicatriz. No estaba dentro del ataúd. Estaba de pie. Observando la cámara. Como uno de los asistentes. Le di la vuelta a la fotografía. La fecha estaba escrita con bolígrafo. 6 años antes. Me quedé inmóvil. Porque el hombre lucía exactamente igual. Ni más joven. Ni más viejo. Exactamente igual. Aquella noche no pude dormir. Al día siguiente llevé la fotografía a Martín. Cuando la vio, soltó un largo suspiro. Como alguien que llevaba años esperando ese momento. ¿Dónde la encontraste? En una caja vieja. Martín observó la imagen durante varios segundos. Luego se sentó. Escúchame bien. No. Tú escúchame a mí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese hombre aparece muerto varias veces? ¿Por qué desaparecen los expedientes? ¿Por qué todos parecen tener miedo de hablar? Martín permaneció callado. Luego abrió un cajón de su escritorio. Y sacó una libreta vieja. Las hojas estaban amarillentas. La portada casi se deshacía. La colocó frente a mí. Léela. Abrí las primeras páginas. Al principio pensé que eran simples anotaciones. Pero pronto comprendí que era algo diferente. Cada página contenía testimonios. Nombres. Fechas. Lugares. Todos escritos por trabajadores funerarios. Todos describiendo cosas similares. Personas que aparecían repetidamente. Documentos desaparecidos. Símbolos extraños. Y rostros que parecían desafiar el paso del tiempo. Pasé varias páginas. Luego varias más. Y encontré algo que me dejó helado. El hombre de la cicatriz aparecía mencionado una y otra vez. Diferentes estados. Diferentes ciudades. Diferentes años. Siempre igual. Siempre relacionado con el mismo símbolo. Levanté la vista. ¿Qué es esto? La razón por la que dejé de investigar. Aquella respuesta me sorprendió. Martín nunca había parecido una persona que se rindiera fácilmente. ¿Quién escribió todo esto? Muchos. ¿Y dónde están? Martín guardó silencio. La respuesta era evidente. No lo sabía. O no quería decirla. Continué leyendo. Una entrada llamó especialmente mi atención. Había sido escrita por un embalsamador llamado Raúl. Fecha, abril de 2009.
Estoy convencido de que la misma persona ha ingresado 3 veces a distintas funerarias del estado. Los registros desaparecen poco después. Cada vez que sigo una pista encuentro el mismo símbolo. Creo que alguien intenta ocultar algo. Seguí leyendo. Las entradas continuaban durante meses. Hasta que se detenían abruptamente. Sin explicación. Sin despedida. Nada. ¿Qué pasó con Raúl? Martín tardó varios segundos en responder. Desapareció. Sentí un frío recorriéndome la espalda. ¿Cómo que desapareció? Salió de trabajar una noche y nunca regresó. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde que comenzó todo, sentí miedo real. No miedo a fantasmas. No miedo a los muertos. Miedo a algo mucho más tangible. Alguien había estado borrando registros durante años. Alguien había seguido los mismos pasos que yo estaba siguiendo. Y varias personas habían desaparecido después de investigar demasiado. Aquella noche me llevé la libreta a casa. Sabía que no debía hacerlo. Pero ya estaba demasiado involucrado. Y fue precisamente dentro de aquella libreta donde encontré la pista que cambiaría todo. En una de las últimas páginas había una dirección escrita a mano. Un pequeño pueblo perdido en la sierra. Debajo aparecía una sola frase. Si alguien encuentra esto, aquí comenzó todo. Observé aquellas palabras durante varios minutos. No podía dejar de pensar en ellas. Porque por primera vez tenía una pista concreta. Una dirección. Un lugar. Y aunque una parte de mí sabía que debía olvidarlo, otra parte ya había tomado una decisión. Iba a ir. Aunque fuera el peor error de mi vida. Parte 3. La casa donde comenzó todo. Todavía recuerdo la dirección escrita en aquella libreta. La observé durante horas. Intentando convencerme de que no valía la pena. Intentando decirme que aquello no era asunto mío. Pero ya era demasiado tarde. Había visto al mismo hombre muerto 2 veces. Había encontrado fotografías tomadas con años de diferencia donde aparecía exactamente igual. Y ahora sabía que otros embalsamadores habían seguido el mismo camino antes que yo. Necesitaba saber qué había ocurrido. 2 días después pedí permiso en la funeraria. Mentí. Dije que visitaría a unos familiares. En realidad conduje durante casi 6 horas hacia la dirección que aparecía en la libreta. Conforme avanzaba, la carretera se volvía más solitaria. Las estaciones de servicio desaparecían. La señal telefónica comenzaba a fallar. Y las montañas parecían cerrarse alrededor del camino. Finalmente llegué. Era un pueblo pequeño. Demasiado pequeño. De esos lugares donde parece que el tiempo dejó de avanzar hace décadas. Las calles estaban casi vacías. Muchas casas lucían abandonadas. Y las pocas personas que vi parecían observarme con desconfianza. La dirección me llevó hasta una construcción situada a las afueras. Era una casa vieja, con ventanas cubiertas por tablas, y un jardín completamente invadido por la maleza. Me quedé observándola durante varios segundos. No parecía haber nadie. Aún así sentía una sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Tomé una linterna del automóvil y me acerqué. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana rota permitía entrar. Lo pensé varias veces. Sabía que no debía hacerlo. Sin embargo, la curiosidad terminó ganando. Entré. El interior estaba cubierto de polvo. Había muebles viejos, fotografías tiradas, periódicos amarillentos, y un olor desagradable que impregnaba cada habitación. Comencé a revisar todo. Durante casi 1 hora no encontré nada importante. Solo objetos abandonados. Hasta que llegué a una habitación ubicada al fondo de la casa. Y fue allí donde lo encontré. Decenas de cajas. Todas llenas de documentos. Fotografías. Recortes de periódico. Y expedientes. Miles de páginas. Comencé a revisar una por una. Y lo que encontré me dejó sin palabras. La mayoría de los documentos hablaban de personas desaparecidas. Accidentes.
muertes violentas y servicios funerarios realizados en distintos estados. Pero había algo que se repetía constantemente. El mismo símbolo. El mismo círculo rodeado por manos. Aparecía en fotografías, reportes, notas escritas a mano. Y también aparecía él, el hombre de la cicatriz. Sentí que me faltaba el aire, porque las fotografías abarcaban décadas. Algunas estaban fechadas en los años 80, otras en los 90, otras mucho más recientes. Y en todas aparecía exactamente igual. La misma edad, la misma expresión, la misma cicatriz. Era imposible. Mientras revisaba una caja encontré una libreta mucho más antigua. La portada estaba deteriorada. Las primeras páginas apenas podían leerse. Pero una frase apareció repetida varias veces. No son personas. Sentí un escalofrío. Seguí leyendo. La libreta pertenecía a un hombre llamado Esteban. Al parecer había sido médico en aquella región durante muchos años. Sus notas describían algo perturbador. Según él, ciertas personas vinculadas con organizaciones criminales comenzaban a aparecer una y otra vez después de morir. No como fantasmas. No como leyendas. Sino físicamente. Con nombres distintos. Con documentos distintos. Pero con los mismos rostros. La misma apariencia. Y el mismo símbolo. Mientras leía aquellas páginas escuché algo. Un golpe. Provenía del segundo piso. Me quedé inmóvil. Pensé que era el viento. Entonces volvió a escucharse. Otro golpe. Más fuerte. Sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse. La casa estaba abandonada. No debía haber nadie. Tomé la linterna. Intenté convencerme de que se trataba de algún animal. Pero cuando escuché pasos comprendí que no era así. Alguien estaba caminando arriba. Lentamente. Sin prisa. Como si supiera que yo estaba allí. Los pasos comenzaron a acercarse a las escaleras. 1, 2, 3. Cada vez más cerca. Mi respiración se volvió pesada. Sentía el sudor resbalando por mi espalda. Entonces escuché una voz. Una voz masculina. Tranquila. Suave. Tan cercana que parecía provenir del pasillo. No deberías estar aquí. El miedo me paralizó. Porque reconocí aquella voz. La había escuchado antes. No en la casa. No en la funeraria. La había escuchado en las grabaciones de seguridad. La voz pertenecía al hombre de la cicatriz. Retrocedí inmediatamente. Tomé la mochila. Y corrí hacia la salida. Los pasos continuaban detrás de mí. Más rápidos ahora. Más cercanos. No miré atrás. No quería hacerlo. Salí por la ventana rota. Corrí hasta el automóvil. Y arranqué sin detenerme. Durante varios kilómetros observé constantemente el espejo retrovisor. Esperando ver algo. Esperando ver a alguien siguiéndome. Pero la carretera permanecía vacía. Cuando finalmente recuperé la señal telefónica llamé a Martín. Contestó después del segundo tono. Encontré la casa. Hubo silencio. Luego respondió algo que me dejó helado. Entonces ya te encontró a ti también. Sentí un escalofrío. ¿Quién? El hombre de la cicatriz. Guardé silencio. Esperando una explicación. Pero Martín continuó. Javier, escucha bien. No importa lo que hayas visto. No importa lo que hayas encontrado. Olvídalo. Regresa. Y no vuelvas a buscar respuestas. Aquella noche apenas pude dormir. Sin embargo, el verdadero final llegó 2 semanas después. Regresaba a casa después del trabajo cuando encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. No tenía nombre. Dentro había una sola fotografía. La observé durante varios segundos. Y sentí como la sangre abandonaba mi rostro. La imagen mostraba la entrada de mi funeraria. Había sido tomada aquella misma semana.
Varios empleados aparecían conversando. Algunos clientes caminaban hacia la recepción. Y entre todos ellos había una figura observando directamente a la cámara. El hombre de la cicatriz. La misma sonrisa. La misma mirada. La misma edad. Le di la vuelta a la fotografía. En la parte posterior había una frase escrita con tinta negra. Algunos muertos descansan. Nosotros seguimos trabajando. Renuncié a la funeraria 3 días después. Abandoné la ciudad pocos meses más tarde. Nunca volví a investigar el símbolo. Nunca regresé al pueblo. Y jamás intenté averiguar qué ocurrió realmente con el hombre de la cicatriz. Han pasado años desde entonces. A veces pienso que todo tuvo una explicación. Que quizá encontré información falsa. Que las fotografías fueron manipuladas. Que el miedo me hizo ver cosas que no estaban allí. Pero hay algo que todavía no puedo explicar. La fotografía sigue guardada dentro de una caja en mi armario. La he revisado varias veces a lo largo de los años. Y cada vez que la observo noto algo diferente. Algo pequeño. Casi imperceptible. Como si la figura del hombre estuviera cada vez más cerca de la cámara. Como si lentamente estuviera avanzando. Esperando. Hasta el día en que ya no aparezca al fondo de la imagen. Y esté justo frente a quien la observa. Los niños del velorio. Parte 1. Los que jugaban entre los ataúdes. Mi nombre es Ernesto. Durante 15 años trabajé como encargado nocturno en una funeraria ubicada en las afueras de Guadalajara. No era embalsamador. No preparaba cuerpos. Mi trabajo consistía en vigilar las instalaciones durante la noche, atender a las familias que llegaban fuera de horario y asegurarme de que todo permaneciera en orden hasta el amanecer. Era un empleo tranquilo. Demasiado tranquilo, la mayor parte del tiempo. Por eso recuerdo perfectamente el caso que terminó cambiando mi vida. Porque fue el único que logró hacerme sentir miedo de verdad. Todo comenzó durante el invierno de 2019. Aquella semana había sido especialmente pesada. La funeraria tenía varios servicios al mismo tiempo y apenas habíamos podido descansar. Una de las salas estaba ocupada por el velorio de una mujer de edad avanzada. Otra por un hombre que había fallecido en un accidente automovilístico. Y la tercera permanecía vacía. Esa noche me encontraba solo. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. La mayoría de los familiares había regresado a sus casas para descansar. Solo quedaban unas pocas personas acompañando a los difuntos. Recuerdo que estaba revisando unas cámaras de seguridad cuando escuché algo extraño. Risas. Risas de niños. Al principio no le di importancia. Pensé que algún familiar había llevado a sus hijos. No era raro. Muchas personas no tenían con quién dejarlos durante los velorios. Sin embargo, conforme pasaron los minutos comencé a notar algo extraño. Las risas parecían provenir de distintos lugares. Primero del pasillo principal. Después de la sala 2. Luego del patio trasero. Como si varios niños estuvieran corriendo por todo el edificio. Me levanté para verificar. No encontré a nadie. Recorrí los pasillos. Revisé las salas. Inspeccioné los baños. Nada. La funeraria permanecía en completo silencio. Regresé a la oficina. Pensando que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Entonces escuché algo más. Una pelota rebotando. Tac. 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 El sonido provenía del corredor que conectaba las salas de velación. Sentí una incomodidad inmediata. Porque estaba completamente seguro de que no había niños dentro del edificio. Tomé una linterna. Y salí nuevamente. El sonido continuó. Tac. 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 Seguí el ruido hasta llegar al final del corredor. Allí encontré algo que no esperaba. Una pequeña pelota roja. Vieja. Gastada. Detenida en medio del pasillo. Me quedé observándola. No entendía cómo había llegado allí. La recogí. Y la llevé a la oficina. Pensé que alguien la había olvidado durante algún servicio anterior.
Pero cuando regresé al escritorio ocurrió algo extraño. La cámara de seguridad del corredor se apagó. Solo esa. Las demás seguían funcionando normalmente. Intenté reiniciarla. Nada. La pantalla permanecía completamente negra. Minutos después sonó el teléfono interno. Contesté de inmediato. Era una mujer que se encontraba en la sala 1. Su voz temblaba. ¿Hay niños aquí? Sentí un escalofrío. No. ¿Estás seguro? Completamente. Hubo silencio. Luego respondió. Entonces alguien debería decirles que dejen de correr alrededor del ataúd. La llamada terminó. Y por primera vez aquella noche sentí algo parecido al miedo. Porque ya no era solo yo quien escuchaba aquellas risas. Al día siguiente comenté lo ocurrido con algunos compañeros. La mayoría se burló. Dijeron que seguramente estaba cansado. Sin embargo, uno de los empleados más antiguos permaneció callado. Su nombre era Don Ricardo. Llevaba más de 20 años trabajando allí. Cuando los demás se marcharon, se acercó. Y me preguntó algo extraño. ¿Escuchaste una pelota? Sentí un escalofrío. ¿Cómo lo sabe? Don Ricardo suspiró. Como si hubiera esperado esa respuesta. Porque no eres el primero. Aquellas palabras hicieron que el ambiente se volviera pesado. ¿Qué quiere decir? Don Ricardo observó hacia el corredor. Luego respondió en voz baja. Hace años hubo un velorio infantil en esta funeraria. Uno muy extraño. Y desde entonces algunas personas aseguran escuchar niños jugando durante la madrugada. Intenté reírme. Pero no pude. Porque recordé la llamada. Las risas. Y la pelota roja. ¿Qué ocurrió en ese velorio? Don Ricardo permaneció en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré. 3 niños llegaron al mismo tiempo. Y ninguno tenía familia que los reclamara. Aquella respuesta me dejó confundido. ¿Cómo que ninguno? Nadie fue al velorio. Nadie fue al entierro. Nadie preguntó por ellos. La conversación terminó allí. Pero la curiosidad ya había despertado. Esa misma tarde comencé a revisar archivos antiguos. Y lo que encontré me hizo sentir un frío recorriendo la espalda. Porque don Ricardo decía la verdad. Existía un expediente. Muy antiguo. Relacionado con 3 niños. 3 hermanos. Y lo más perturbador era que, según los documentos, jamás se identificó a ningún familiar. Nadie. Como si hubieran aparecido solos en el mundo. Mientras revisaba aquellas hojas encontré una fotografía adjunta al expediente. La observé durante unos segundos. Y sentí como el estómago se me hundía. Porque reconocí inmediatamente uno de los objetos que aparecían en la imagen. Era una pequeña pelota roja. Exactamente igual a la que había encontrado la noche anterior. Y en la parte trasera de la fotografía alguien había escrito una frase con tinta negra. Nunca los dejen jugar solos. Parte 2. Nunca los dejen jugar solos. Me quedé observando aquella fotografía durante varios minutos. La pelota roja era idéntica a la que había encontrado en el corredor. No parecida. No similar. Idéntica. La misma forma. El mismo desgaste. Incluso tenía una pequeña mancha oscura en uno de los costados. Sentí una incomodidad difícil de describir. Porque una cosa era escuchar ruidos extraños durante la madrugada. Y otra muy diferente era encontrar algo que parecía conectar directamente con un expediente olvidado durante años. Le di vuelta a la fotografía otra vez. La frase seguía allí. Nunca los dejen jugar solos. No tenía firma. No tenía fecha. Nada. Solo esas palabras. Aquella noche regresé a trabajar con una sensación extraña. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que seguramente la pelota pertenecía a algún niño que había visitado la funeraria recientemente. Pero una parte de mí sabía que no era así. Apenas oscureció, fui directamente al almacén donde guardábamos los archivos antiguos. Necesitaba saber más sobre aquellos 3 hermanos.
Después de casi una hora encontré una caja con documentación adicional. Los papeles estaban deteriorados. Algunas hojas apenas podían leerse. Sin embargo, conseguí reconstruir parte de la historia. Los niños habían aparecido cerca de una carretera rural. Nadie sabía de dónde venían. Nadie sabía quiénes eran sus padres. Y aunque la policía investigó durante semanas, jamás encontró familiares. Lo único que se sabía era que los tres permanecían juntos todo el tiempo. Siempre juntos. Según los reportes, el hermano mayor tenía aproximadamente 10 años. La niña unos 8. Y el más pequeño apenas 5. Aquello ya era bastante triste. Pero lo que encontré después fue mucho peor. Dentro de la misma carpeta había declaraciones de varias personas que estuvieron presentes durante el velorio. Todas describían cosas extrañas. Ruidos. Pasos. Juguetes apareciendo en lugares donde nadie los había dejado. Incluso una mujer aseguraba haber visto a los tres niños caminando por uno de los pasillos después de que los ataúdes ya estaban cerrados. La fecha de aquella declaración era oficial. No parecía una simple historia inventada. Y aún así resultaba imposible de creer. Mientras revisaba los documentos encontré una nota escrita por uno de los antiguos empleados de la funeraria. Era breve. Solo decía: si escuchan risas después de medianoche, no respondan. Sentí un escalofrío. Cerré la carpeta. Y regresé a mi oficina. Aquella noche la funeraria estaba casi vacía. Solo había un velorio en la sala principal. Un hombre mayor que había fallecido por causas naturales. La familia permanecía reunida alrededor del ataúd. Todo parecía normal. Hasta que dieron las 2 de la madrugada. Exactamente a las 2. Escuché una risa. Suave. Lejana. La misma que había escuchado días atrás. Luego otra. Y otra más. Parecían provenir del corredor principal. Miré las cámaras. No había nadie. Las risas continuaron. Y entonces escuché algo diferente. Pasos. Pequeños pasos corriendo por el edificio. Tac. 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 Como si varios niños estuvieran jugando. Intenté ignorarlo. Recordé la advertencia de la libreta. No respondan. Pero entonces el teléfono interno sonó. Contesté. Era una mujer del velorio. Su voz temblaba. ¿Hay niños aquí? Sentí un nudo en el estómago. No. Entonces, ¿quién está escondiéndose debajo de las sillas? El silencio que siguió fue horrible. ¿Perdón? Hay un niño. Lo vi hace un momento. Pensé que era algún familiar. Pero cuando me acerqué desapareció. La llamada terminó. Y sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Porque aquella mujer no conocía la historia. No había visto los expedientes. No tenía forma de inventar algo así. A las 3 de la mañana decidí revisar personalmente el corredor. Tomé una linterna. Y caminé lentamente. Todo permanecía en silencio. Hasta que llegué cerca de la sala vacía. Entonces escuché una voz. Muy cerca. Demasiado cerca. Una voz infantil. ¿Quieres jugar? Me quedé inmóvil. Sentí como se me erizaba la piel. Porque estaba completamente seguro de que no había nadie. La voz volvió a escucharse. Estamos aburridos. Retrocedí inmediatamente. El pasillo estaba vacío. No había niños. No había personas. Nada. Y sin embargo la voz sonaba real. Demasiado real. Regresé a la oficina. Cerré la puerta. Y decidí esperar hasta el amanecer. No pensaba volver a salir. No aquella noche. Pero a las 4 ocurrió algo que me hizo cambiar de opinión. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar. Una por una. Primero la del corredor. Luego la del patio. Después la entrada principal. Hasta que solo quedó una funcionando. La cámara de la sala vacía. Observé la pantalla. Y sentí que el corazón se detenía. Había 3 figuras dentro.
3 niños, parados junto a las sillas, observando directamente hacia la cámara. La imagen era borrosa, oscura, pero no había duda. Eran 3. Permanecían inmóviles, como si supieran que los estaba mirando. Entonces el más pequeño levantó lentamente una mano y señaló hacia algún lugar fuera de la imagen. Retrocedí la grabación. La reproduje nuevamente. La figura seguía allí. Volví a verla. Y otra vez. Hasta que comprendí algo. El niño no estaba señalando hacia una pared. No estaba señalando hacia una puerta. Estaba señalando directamente hacia la oficina donde yo me encontraba. Sentí un terror que jamás había experimentado. Porque por primera vez tuve la certeza de algo. Aquellos niños no estaban intentando asustarme. Estaban intentando mostrarme algo. O advertirme de algo. Y todavía no entendía qué era. Lo descubriría la noche siguiente. La peor noche de toda mi vida. Porque sería la primera vez que vería a los 3 niños cara a cara. Y desearía no haberlo hecho nunca. Parte 3. El juego que nunca terminó. No dormí después de aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la imagen de los 3 niños observando la cámara. Inmóviles. Silenciosos. Y señalando directamente hacia mi oficina. Intenté convencerme de que existía una explicación. Un error en el sistema. Una ilusión causada por la mala calidad de la grabación. Pero en el fondo sabía que no era así. Aquellos niños estaban allí. Y por alguna razón intentaban llamar mi atención. Cuando regresé a trabajar la noche siguiente, llevé conmigo todos los expedientes que había encontrado. Pensaba revisarlos nuevamente. Sentía que había algo que estaba pasando por alto. Algo importante. La funeraria permaneció tranquila durante varias horas. No hubo ruidos. No hubo risas. No hubo pasos. Aquello casi me hizo pensar que todo había terminado. Hasta que dieron las 2 de la madrugada. Exactamente a las 2. Las luces del corredor principal comenzaron a parpadear. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y luego se apagaron por completo. El edificio quedó sumido en un silencio extraño. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces escuché una pelota rebotando. Tac. 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 El sonido provenía del mismo corredor. Sentí como el miedo regresaba inmediatamente. Pero esta vez ocurrió algo diferente. La pelota no parecía alejarse. Parecía acercarse. Tac. 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 Cada rebote sonaba más cerca que el anterior. Hasta que finalmente se detuvo justo frente a la puerta de mi oficina. Me quedé inmóvil. Observando. Esperando. Entonces alguien golpeó suavemente la puerta. 1 vez. 2 veces. 3 veces. No respondí. Recordé la advertencia. Si escuchan risas después de medianoche, no respondan. Pero los golpes continuaron. Lentos. Constantes. Como si quien estuviera afuera supiera perfectamente que yo me encontraba allí. Pasaron varios minutos. Y de repente todo quedó en silencio. Completamente en silencio. Respiré aliviado. Pensando que había terminado. Entonces observé las cámaras. Y sentí que el corazón se detenía. Los 3 niños estaban dentro del edificio. No en el corredor. No en una sala. Estaban frente a mi oficina. Mirando directamente la puerta. La imagen era clara esta vez. Mucho más clara. El niño mayor tenía el cabello oscuro y corto. La niña llevaba un vestido blanco antiguo. Y el más pequeño sostenía una pelota roja entre las manos. Permanecían inmóviles. Observando. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego el niño mayor levantó lentamente el brazo. Y señaló hacia el final del corredor. Hacia la sala vacía. La misma sala que llevaba años sin utilizarse para velorios. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo.
porque por primera vez no sentí que intentaran asustarme. Parecía que querían mostrarme algo. No sé por qué, pero decidí seguirlos. Tomé la linterna. Salí de la oficina. Y avancé lentamente por el corredor. Cuando levanté la vista, los niños ya no estaban. Sin embargo, encontré algo inesperado. La puerta de la sala vacía estaba abierta. Completamente abierta. Sentí un escalofrío. Porque estaba seguro de haberla cerrado horas antes. Me acerqué. Y entré. La habitación permanecía oscura. Vacía. Silenciosa. Hasta que escuché una voz. No provenía de ningún rincón. Parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Una voz infantil. Debajo. Sentí que la sangre se congelaba. Miré alrededor. No había nadie. Debajo. La voz volvió a repetirse. Dirigí la linterna hacia el suelo. Y entonces recordé algo. Años atrás aquella sala había sido remodelada. Habían cambiado el piso. Instalado nuevas baldosas. Y durante las obras, según un antiguo empleado, encontraron una pequeña habitación olvidada bajo los cimientos. Nunca le di importancia. Hasta ese momento. Pasé casi una hora buscando. Finalmente encontré una baldosa diferente. Más nueva. Más clara que las demás. La levanté. Y descubrí una vieja compuerta de madera. Sentí un miedo indescriptible. Pero ya había llegado demasiado lejos. Abrí la compuerta. Un olor horrible salió desde la oscuridad. Utilicé la linterna. Y descendí. Lo que encontré abajo me perseguirá hasta el final de mis días. Era una habitación pequeña. Oculta. Sellada durante décadas. Y en una de las paredes encontré varios dibujos infantiles. Casas. Árboles. Personas tomadas de la mano. Pero también encontré algo más. 3 nombres. Escritos una y otra vez. Los nombres de los 3 hermanos. Y junto a ellos había documentos viejos. Periódicos. Reportes policiales. Fotografías. La verdad. La verdad que alguien había intentado ocultar durante años. Los niños nunca habían aparecido cerca de una carretera. Eso era mentira. En realidad habían desaparecido dentro de la propia funeraria. Décadas atrás. Durante una remodelación. Un empleado los había dejado jugando en aquella zona mientras trabajaba. Nadie se dio cuenta cuando entraron en la habitación subterránea. Y la entrada fue sellada accidentalmente durante las obras. Los buscaron durante semanas. Pero nadie revisó allí. Nunca. Sentí un nudo en la garganta. Porque comprendí inmediatamente lo que significaba. Los niños jamás abandonaron aquel lugar. Jamás. Por eso no había familiares. Por eso no existían registros claros. Por eso seguían apareciendo. No estaban buscando compañía. No estaban intentando asustar a nadie. Estaban intentando ser encontrados. Durante décadas. Sentí lágrimas en los ojos. Y en ese momento escuché algo detrás de mí. Me giré lentamente. Los 3 niños estaban allí. De pie. Observándome. No parecían aterradores. No parecían monstruos. Parecían exactamente lo que eran. 3 niños. 3 niños que habían esperado demasiado tiempo. El más pequeño sostenía la pelota roja. La misma pelota. La dejó caer. La pelota rodó lentamente hasta detenerse junto a mis pies. Y entonces ocurrió algo que jamás podré explicar. Los 3 sonrieron. Una sonrisa tranquila. Agradecida. Y comenzaron a desvanecerse. Poco a poco. Como niebla desapareciendo bajo el sol. Hasta que ya no quedó nada. Solo silencio. Después de aquello las autoridades fueron notificadas. La habitación fue abierta oficialmente. Y la verdad finalmente salió a la luz. La funeraria cerró durante varios meses. Se realizaron investigaciones. Y los 3 hermanos recibieron el entierro digno que nunca tuvieron.
Lo más extraño ocurrió después. Las risas desaparecieron. Los pasos desaparecieron. La pelota roja nunca volvió a aparecer. Y ninguna persona volvió a reportar niños caminando entre los ataúdes durante la madrugada. Han pasado muchos años desde entonces. La funeraria continúa funcionando. Y yo sigo trabajando allí. Pero hay algo que todavía ocurre algunas noches. Algo pequeño. Algo que nunca he contado a nadie. A veces, cuando reviso las cámaras de seguridad después de medianoche, veo 3 pequeñas figuras alejándose por el corredor. No corren. No juegan. No se esconden. Simplemente caminan hacia la salida. Como si finalmente hubieran encontrado el camino de regreso a casa. Nunca abran la sala 6, parte 1, la puerta sellada. Mi nombre es Alejandro. Durante casi 7 años trabajé como guardia de seguridad en un hospital que, según decían los empleados más antiguos, jamás debió seguir funcionando. No era un hospital grande. Tampoco era especialmente moderno. Era uno de esos edificios viejos construidos durante los años 70, con pasillos interminables, luces fluorescentes que parpadeaban a medianoche y habitaciones que parecían no haber cambiado en décadas. Cuando comencé a trabajar allí, escuché muchas historias. Enfermeras que veían personas caminando por los corredores vacíos. Pacientes que afirmaban escuchar voces provenientes de habitaciones abandonadas. Médicos que evitaban ciertas zonas del edificio después del anochecer. Yo nunca creí ninguna. Siempre pensé que eran exageraciones. Historias creadas por personas cansadas después de turnos demasiado largos. Hasta que conocí la sala 6. La primera vez que escuché hablar de ella fue durante mi segundo día de trabajo. Estaba recorriendo el 3er piso cuando noté algo extraño. Al final del corredor existía una puerta metálica completamente diferente a las demás. No tenía ventana. No tenía número visible. Y estaba asegurada con una gruesa cadena. Me llamó la atención inmediatamente. Cuando pregunté qué había detrás, una enfermera respondió algo que me hizo reír. Nada. Entonces, ¿por qué está cerrada? Porque nadie debe entrar. Aquella respuesta despertó mi curiosidad. Pero pensé que se trataba de alguna zona de almacenamiento. Con el tiempo olvidé el asunto. Hasta varios meses después. Una noche me encontraba realizando una ronda de rutina. Eran casi las 3 de la madrugada. El hospital estaba tranquilo. La mayoría de los pacientes dormía. Los pasillos permanecían vacíos. Y el único sonido era el zumbido constante de los sistemas de ventilación. Mientras caminaba por el 3er piso escuché algo. Un golpe. Seco. Fuerte. Provenía del final del corredor. Me detuve. Escuché nuevamente. Otro golpe. Esta vez más claro. La dirección era evidente. Venía de la puerta sellada. Sentí una ligera incomodidad. Pero continué avanzando. Cuando llegué frente a la cadena observé algo extraño. La puerta vibró. Muy ligeramente. Como si alguien hubiera golpeado desde el otro lado. Mi primer pensamiento fue que había algún trabajador dentro. Quizá personal de mantenimiento. Quizá algún médico. Golpeé la puerta. ¿Hay alguien ahí? No obtuve respuesta. Esperé unos segundos. Y cuando estaba a punto de marcharme escuché 3 golpes consecutivos. Del otro lado. Exactamente 3. Sentí un escalofrío. Porque estaba completamente seguro de algo. No existía ninguna habitación detrás de aquella pared. Según los planos del hospital, esa sección del edificio había sido clausurada décadas atrás. No debía haber nadie. Al día siguiente comenté lo ocurrido. Esperaba que alguien me diera una explicación. Sin embargo, las reacciones fueron extrañas. Algunos empleados evitaron responder. Otros cambiaron de tema. Y los más antiguos simplemente guardaron silencio. Finalmente una enfermera llamada Teresa decidió hablar. Llevaba más de 20 años trabajando allí. Si alguien conocía la historia del hospital, era ella. ¿Qué hay detrás de esa puerta?
Teresa permaneció callada varios segundos. Luego respondió. Una sala. Eso ya lo sé. No. No entiendes. Es una sala que ya no debería existir. Aquella respuesta despertó inmediatamente mi interés. ¿Qué significa eso? Teresa observó alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Después habló en voz baja. Hace muchos años existía una unidad especial en ese piso. Una sala donde aislaban pacientes con enfermedades muy peligrosas. Algunos sobrevivían. Muchos no. ¿Y qué ocurrió? Teresa tragó saliva. Hubo un incidente. No quiso dar más detalles. Intenté insistir. Pero se negó. Aquella conversación solo consiguió aumentar mi curiosidad. Durante los días siguientes comencé a investigar por mi cuenta. Revisé archivos, planos antiguos, documentos olvidados. Y descubrí algo extraño. La sala 6 aparecía en registros muy viejos, pero desaparecía repentinamente después de 1984. Como si alguien hubiera eliminado toda referencia a ella. Lo más perturbador fue encontrar una fotografía. Mostraba al personal médico posando frente a una puerta. Una puerta idéntica a la que seguía sellada en el tercer piso. Observé la imagen durante varios segundos. Entonces noté algo que hizo que la sangre se me helara. Había una persona mirando desde el interior de la sala. El problema era que aquella persona no aparecía reflejada en ningún registro del hospital. Nadie sabía quién era. Nadie. Esa noche regresé al trabajo con una sensación extraña. Intenté concentrarme en mis rondas habituales. Pero no podía dejar de pensar en la fotografía. Y mucho menos en los golpes. A las 2:47 de la madrugada llegué nuevamente al tercer piso. El corredor estaba vacío. Silencioso. Exactamente igual que siempre. Hasta que escuché algo. Una voz. Muy débil. Provenía detrás de la puerta sellada. Me acerqué lentamente, pensando que estaba imaginándolo. Pero la voz volvió a escucharse. Era la voz de una mujer. Y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. ¿Por qué tardaste tanto? Sentí que el corazón se detenía. Porque estaba completamente seguro de una cosa. Jamás había escuchado aquella voz. Y sin embargo, sonaba como si me conociera desde hacía años. Parte 2. Los nombres borrados. Durante varios segundos permanecí inmóvil frente a la puerta. No podía apartar la mirada de la cadena. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien me estaba gastando una broma. Tal vez el sonido había provenido de otra parte del hospital. Tal vez simplemente estaba cansado. Pero en el fondo sabía que no era ninguna de esas cosas. Había escuchado claramente una voz. Y la voz había hablado directamente conmigo. ¿Por qué tardaste tanto? Aquella frase me acompañó durante el resto del turno. Intenté olvidarla. Intenté convencerme de que la había imaginado. Sin embargo, cuando amaneció, tomé una decisión. Necesitaba descubrir qué había ocurrido realmente en la sala 6. Comencé por los archivos del hospital. La mayoría de los documentos antiguos se almacenaban en un sótano que casi nadie visitaba. Pasé horas revisando carpetas cubiertas de polvo. Informes médicos. Registros administrativos. Planos. Todo parecía normal. Hasta que encontré una caja marcada con una fecha. 1984. El mismo año en que la sala 6 desaparecía de todos los registros. La abrí inmediatamente. Dentro había decenas de documentos. Muchos estaban incompletos. Algunas páginas habían sido arrancadas. Otras estaban manchadas de humedad. Pero aún así conseguí reconstruir parte de la historia. Y cuanto más leía, más inquietante se volvía. La sala 6 había sido una unidad de aislamiento. Un área destinada a pacientes con enfermedades altamente contagiosas. Nada extraño hasta ahí. Lo extraño apareció después. En varios informes se mencionaban episodios que no tenían sentido. Pacientes que aseguraban ver personas dentro de habitaciones vacías.
Médicos que escuchaban conversaciones provenientes de salas cerradas. Enfermeras que reportaban movimientos extraños en los monitores durante la madrugada. Intenté ignorar aquellos detalles. Pensé que eran simples rumores. Pero entonces encontré algo peor. Una lista de nombres. 12 pacientes. Todos internados en la sala 6 entre marzo y julio de 1984. Y junto a cada nombre aparecía exactamente la misma anotación. Expediente retirado. Los 12. Sin excepción. Era imposible. Ningún hospital elimina por completo los registros de 12 pacientes distintos. Algo había ocurrido. Algo muy grave. Continué revisando. Y finalmente encontré una carpeta que parecía haber sido olvidada. Dentro había fotografías. Las primeras mostraban médicos y enfermeras trabajando normalmente. Luego aparecían imágenes de la sala 6. Habitaciones. Equipos. Pasillos. Nada fuera de lo común. Hasta la última fotografía. Cuando la vi sentí un escalofrío. Mostraba el corredor principal de la unidad. La imagen parecía normal. Pero había una figura al fondo. Una mujer. De pie. Observando la cámara. Lo extraño era que todos los registros identificaban a las personas presentes en las fotografías. Todos excepto ella. No aparecía en ninguna lista. En ningún informe. En ningún documento. Era como si no existiera. Sin embargo, estaba allí. Observando. Esa misma tarde busqué a Teresa. Necesitaba respuestas. Cuando le mostré la fotografía, palideció inmediatamente. ¿Dónde encontraste esto? En los archivos. Teresa permaneció en silencio durante varios segundos. Luego cerró la puerta de la oficina. Y se sentó frente a mí. Hay cosas que este hospital nunca contó. Sentí como el corazón comenzaba a acelerarse. Entonces cuéntamelas. La mujer respiró profundamente. Y comenzó a hablar. Según ella, todo había empezado durante el verano de 1984. Al principio parecía un problema médico normal. Varios pacientes desarrollaron síntomas extraños. Nada demasiado alarmante. Pero con el paso de las semanas comenzaron a comportarse de manera inquietante. Hablaban con personas que nadie más podía ver. Respondían preguntas que nadie había hecho. Y describían a una mujer que aparecía cada noche al final del corredor. Siempre la misma. Siempre observando. Pensé que aquello sonaba como una leyenda. Pero Teresa continuó. Y lo siguiente me dejó sin palabras. Algunos médicos comenzaron a verla también. Después algunas enfermeras. Y finalmente personal administrativo. Cada vez más personas reportaban exactamente la misma figura. La misma mujer. Con la misma ropa. El mismo rostro. La misma mirada. Nadie sabía quién era. Ni de dónde había salido. ¿Y qué ocurrió después? Teresa tardó varios segundos en responder. Desaparecieron. Sentí un frío recorriendo mi espalda. ¿Quiénes? Los pacientes. La habitación quedó en silencio. ¿Cómo que desaparecieron? Una noche estaban allí. A la mañana siguiente no. Intenté encontrar una explicación racional. Pero Teresa continuó. 12 personas desaparecieron de la sala 6. 12. Y jamás volvieron a aparecer. No hubo rastros. No hubo cuerpos. Nada. Aquello era absurdo. Completamente absurdo. Pero la expresión de Teresa me decía que hablaba en serio. ¿Y la mujer? La enfermera bajó la mirada. Después de aquella noche comenzó a aparecer detrás de la puerta. Sentí un escalofrío inmediato. Porque recordé la voz. La voz que había escuchado apenas unas horas antes. ¿Qué pasó con la sala? La cerraron. ¿Solo eso? Teresa negó lentamente. No. Primero la vaciaron. Después tapiaron los accesos. Y finalmente colocaron la puerta metálica. Pensaban que eso resolvería todo. ¿Y funcionó?
La mujer permaneció en silencio. Aquella respuesta fue suficiente. Esa noche regresé al hospital con más preguntas que respuestas. Intenté concentrarme en mi trabajo. Pero no podía dejar de pensar en la historia. A las 2 de la madrugada llegué nuevamente al tercer piso. El corredor estaba vacío. Silencioso. Como siempre. Sin embargo, algo era diferente. La cadena de la puerta colgaba de forma extraña. Más floja. Como si alguien la hubiera movido. Me acerqué lentamente. Y entonces escuché un sonido. No provenía del interior. Provenía detrás de mí. Me giré. No había nadie. Pero cuando volví a mirar la puerta sentí que la sangre se congelaba. Porque ahora estaba entreabierta. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para mostrar oscuridad al otro lado. Lo suficiente para demostrar que alguien la había abierto. Y entonces escuché nuevamente la voz. La misma voz femenina. Más clara que antes. Más cercana. Esta vez sí llegaste. Y algo comenzó a moverse dentro de la sala 6. Parte 3. Lo que nunca salió de allí. La puerta estaba entreabierta. Solo unos centímetros. Pero fue suficiente para que el aire del pasillo cambiara por completo. Ya no era el mismo. El hospital, que normalmente olía a desinfectante y metal frío, ahora tenía un olor distinto. Húmedo. Antiguo. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido justo detrás de esa puerta. Me quedé inmóvil. Observando. Esperando que se cerrara sola. Esperando que fuera algún tipo de error. Pero no ocurrió. En cambio, escuché otra vez la voz. Más cerca. Más clara. Esta vez sí llegaste. Sentí que el corazón se me detenía. No era un sonido proveniente de los altavoces. No era una grabación. Era una voz humana. Justo detrás de la puerta. Y sabía mi nombre. Di un paso atrás. Luego otro. Pero algo dentro de mí no me dejó huir. No todavía. La curiosidad era más fuerte que el miedo. O quizás era otra cosa. Algo peor. Algo que no podía explicar. Me acerqué lentamente. Y empujé la puerta. La cadena ya no estaba. Había desaparecido. La puerta se abrió sin esfuerzo. Con un crujido largo. Y delante de mí estaba la sala 6. No era lo que esperaba. No había máquinas. No había camas modernas. No había nada clínico. Era una habitación antigua. Demasiado antigua. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Algunas parecían hechas con uñas. Otras con objetos afilados. El aire era pesado. Denso. Difícil de respirar. Encendí la linterna. Y avancé. Cada paso que daba parecía absorber el sonido. No había eco. No había ruido. Solo silencio absoluto. Entonces lo vi. Al fondo de la sala. Una fila de camillas. 12. Exactamente 12. Me acerqué lentamente. Cada camilla tenía algo encima. No cuerpos completos. No. Eran expedientes. Papeles amarillentos. Colocados cuidadosamente como si alguien los hubiera dejado allí deliberadamente. Me incliné sobre la primera. El nombre estaba borrado. Pero la fecha seguía visible. Pasé a la siguiente. Lo mismo. Otro expediente. Otro nombre borrado. Otra fecha. Uno tras otro. 12. Exactamente 12. Sentí un escalofrío. Porque entendí que aquello no era un cuarto abandonado. Era un lugar de registro. O algo peor. Un lugar de espera. Entonces escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente. La linterna iluminó la entrada. Y la vi. La mujer. De pie. Observándome. No parecía humana del todo. Su rostro era demasiado pálido. Demasiado quieto. Sus ojos no parpadeaban. Y su expresión no mostraba emoción alguna. Llegaste tarde,
dijo. Mi respiración se cortó. ¿Quién eres? La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si esa pregunta le pareciera extraña. Soy lo que quedó aquí. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? La mujer avanzó un paso. El sonido de sus pies no existía. No había ruido. Solo movimiento. Ellos no se fueron. ¿Quiénes? Ella señaló los expedientes. Los 12. Miré las camillas. Y por primera vez noté algo que no había visto antes. Los papeles estaban moviéndose. No por el viento. No por aire. Sino como si algo debajo de ellos respirara. Retrocedí inmediatamente. Eso es imposible. La mujer me observó fijamente. No hay salida de aquí. El miedo comenzó a subir por mi garganta. La cerraron hace años. No puede cerrar lo que ya fue abierto. Entonces el silencio cambió. Se volvió más pesado. Más vivo. Y escuché algo que me heló la sangre. Respiraciones. 12 respiraciones. Una por cada camilla. Lentas. Profundas. Simultáneas. Los expedientes comenzaron a levantarse. Uno a uno. Sin manos. Sin fuerza visible. Como si algo debajo de ellos finalmente hubiera decidido moverse. Retrocedí hacia la puerta. Pero cuando giré, ya no estaba. No había pasillo. No había hospital. Solo pared. Sólida. Como si la salida nunca hubiera existido. La mujer se acercó. Ahora estaba más cerca. Demasiado cerca. Ellos aprendieron a quedarse, dijo. No, yo no pertenezco aquí. La mujer sonrió ligeramente. Eso dijeron todos. Entonces las luces de mi linterna comenzaron a fallar. Parpadeaban. Hasta que se apagaron. Oscuridad total. Y en esa oscuridad escuché algo caminando. No uno. Muchos. 12. Alrededor de mí. Sin forma visible. Pero acercándose. La voz de la mujer volvió a escucharse, ahora detrás de mí. Ahora tú los cuidas. Sentí un golpe de aire. Y después. Silencio. A la mañana siguiente, el hospital abrió normalmente. Los empleados encontraron la puerta de la sala 6 completamente cerrada. Soldada. Como siempre. Nadie reportó nada extraño. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Solo faltaba una cosa. El guardia de seguridad del turno nocturno. Alejandro. Nunca apareció. Su uniforme fue encontrado en la garita. Con la linterna encendida. Apuntando directamente hacia la puerta sellada. Y en la pantalla de la cámara del pasillo. Durante toda la noche. Solo se veía una cosa. Una puerta abierta. La mujer que esperaba a los muertos. Parte 1. La última clienta. Mi nombre es Rodrigo. Durante años trabajé como funerario en una empresa pequeña de embalsamamiento y servicios funerarios en el norte de México. No era un trabajo fácil, pero tampoco era tan extraño como la gente piensa. Los muertos no hacen daño. Los vivos, en cambio, sí. Eso lo aprendí rápido. Y también aprendí otra cosa. Hay clientes que no deberían existir. Todo comenzó una noche de octubre. Habíamos tenido un día pesado, con varios servicios seguidos, y el taller estaba lleno de cuerpos en preparación. El ambiente era el habitual, olor a formol, luces blancas, metal frío y silencio. Eran cerca de las 11 de la noche cuando escuchamos el timbre de la entrada principal. No era común recibir clientes a esa hora. La funeraria ya estaba cerrada al público. Martín, el encargado de recepción, frunció el ceño. ¿Quién demonios viene a estas horas? Fui con él a la puerta. Cuando la abrimos, el aire frío de la calle entró de golpe. Y ahí estaba ella. Una mujer. De pie. Inmóvil. Vestía completamente de negro. Un vestido largo, antiguo, como de otra época. Su rostro era pálido.
demasiado pálido. Y sus ojos no mostraban cansancio ni tristeza. Solo una calma extraña. Una calma que incomodaba. «Buenas noches», dijo. Su voz era suave. Demasiado suave. Martín dio un paso al frente. «Señora, ya estamos cerrados». La mujer no reaccionó. Solo levantó ligeramente la mirada. «Necesito preparar a mi esposo». Hubo un silencio incómodo. «Podemos atenderla mañana», respondió Martín. «Si gusta, puede traer el cuerpo en horario». «Está aquí», interrumpió ella. Sentí un frío en la espalda. Martín también lo notó. «¿Cómo que está aquí?» La mujer giró lentamente la cabeza hacia la oscuridad detrás de ella. Y entonces vimos algo que no habíamos notado antes. Un automóvil estacionado frente a la funeraria. Motor apagado. Puertas cerradas. Sin luces. «Está dormido», dijo ella. Nadie se movió durante varios segundos. Finalmente Martín suspiró. «Está bien, pase». Fue un error. Lo supe en ese mismo instante. La mujer entró sin hacer ruido. No caminaba como una persona normal. No había prisa. No había peso en sus pasos. Era como si flotara apenas unos centímetros sobre el suelo. El coche fue abierto por uno de los empleados. Y dentro había un hombre. De unos 50 años. Bien vestido. Demasiado bien vestido para alguien recién fallecido. No había signos visibles de violencia. Ni accidente. Ni enfermedad evidente. Solo parecía dormir. Pero había algo extraño. Su piel estaba completamente fría. Demasiado fría. Lo trasladamos al área de preparación. La mujer nunca se separó del cuerpo. Observaba cada movimiento. Sin parpadear. Sin hablar. Mientras comenzábamos el proceso, noté algo extraño en su comportamiento. No lloraba. No rezaba. No mostraba dolor. Solo observaba. Como si estuviera esperando algo más. Martín se acercó a mí en voz baja. «Algo no me gusta de esto». «A mí tampoco». «No hay papeles completos». «¿Cómo?» Revisé la documentación. Solo había un nombre. Sin identificación oficial. Sin certificado médico claro. Solo una firma ilegible. «Esto no es normal», dije. Martín asintió. «Pero ya está aquí». Seguimos con el procedimiento. Hasta que ocurrió lo primero extraño. Cuando comenzamos a preparar el cuerpo, el termómetro del cuarto bajó de golpe. De forma inexplicable. Los sistemas de refrigeración no estaban encendidos. Pero el aire se volvió más frío. Mucho más frío. Y entonces escuché algo. Un suspiro. Muy leve. Proveniente del cuerpo. Me detuve. Martín también lo escuchó. «Dime que no es lo que creo», susurró. Me acerqué lentamente. Y vi algo imposible. El pecho del hombre se movía. Respiraba. La mujer, desde la esquina de la sala, habló por primera vez en mucho tiempo. «Todavía no». Parte 2. El cuerpo que no estaba muerto. El silencio después de aquella frase fue peor que cualquier grito. «Todavía no». La mujer lo dijo como si estuviera corrigiendo algo. Como si el cuerpo no hubiera cumplido su turno. Martín retrocedió un paso. Yo me quedé inmóvil frente a la mesa de preparación. El hombre seguía ahí. Pero ahora lo veía distinto. Su pecho subía y bajaba. Lento. Débil. Como si estuviera atrapado entre dos estados. Ni vivo del todo. Ni muerto del todo. «Señora», dije intentando mantener la calma, «esto no es posible». La mujer giró ligeramente el rostro hacia mí. «Sí lo es». Martín levantó la voz. «Tenemos que llamar a una ambulancia». «No», respondió ella de inmediato. No fue una sugerencia. Fue una orden. Y algo en su tono hizo que ninguno de los dos se moviera. El aire del cuarto se volvió más pesado. Más frío. El hombre en la mesa soltó otro suspiro.
Esta vez más claro, más humano. Abrí la boca para volver a hablar, pero la mujer caminó hacia la mesa. Sin prisa. Se colocó al lado del cuerpo. Y lo observó como si lo reconociera. Se equivocaron otra vez, murmuró. Martín frunció el ceño. ¿Cómo que otra vez? La mujer no respondió. Solo extendió la mano y tocó la frente del hombre. En ese instante el cuerpo reaccionó. Un espasmo. Luego otro. El pecho comenzó a moverse con más fuerza. «Está vivo», dije. Pero la mujer negó lentamente. «No exactamente». Entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar. El hombre abrió los ojos. No de golpe. No como alguien que despierta. Sino como si los ojos ya estuvieran abiertos desde antes, esperando permiso para ver. Miró al techo. Luego a nosotros. Y finalmente la vio a ella. La mujer de negro. Su expresión cambió. No era sorpresa. Era miedo. Un miedo profundo. Como si la conociera. «No», susurró el hombre. Su voz era quebrada. Aún no era mi turno. La mujer inclinó la cabeza. Lo fue desde hace mucho. Martín dio un paso atrás. Esto no es normal, esto no es un paro, no es nada médico. El hombre intentó incorporarse. Pero su cuerpo no respondía bien. Era como si su sistema no estuviera sincronizado. Como si algo lo hubiera regresado mal. La mujer apoyó su mano sobre su pecho. Y él se calmó de inmediato. «Escucha», le dijo ella. Su voz ahora era más suave. Casi maternal. «Te perdiste». El hombre respiraba rápido. Yo estaba conduciendo, y luego. Su mirada se perdió. Como si recordara algo que no debía recordar. «No llegaste completo», continuó ella. Martín me miró, desesperado. «Tenemos que sacarla de aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, las luces del taller parpadearon. Una vez. 2 veces. Y luego se apagaron. Oscuridad parcial. Solo las luces de emergencia quedaban encendidas. Rojas. Tenues. En ese ambiente, la voz de la mujer sonó más cercana. «Siempre pasa lo mismo». El hombre comenzó a temblar. «¿Qué me hicieron?». La mujer se inclinó hacia él. «No fue aquí». «¿Entonces dónde?». Ella tardó unos segundos en responder. «Entre». El silencio fue absoluto. Martín tragó saliva. «¿Entre qué?». La mujer giró lentamente hacia nosotros. Y por primera vez su mirada se sintió directa. No vacía. No distante. Directa. Entre donde dejas de ser y donde empiezas a irte. Sentí un escalofrío. El hombre comenzó a llorar. No de tristeza. De confusión. «Yo no estoy muerto». La mujer asintió. «Aún no». Luego añadió. «Por eso te traje aquí». Martín explotó. «Esto es una locura. Llamo a la policía ahora mismo». Sacó su teléfono. Pero la pantalla no tenía señal. La batería estaba llena. Pero no había conexión. Ni llamadas. Ni red. Nada. Martín me mostró el teléfono. Yo también revisé el mío. Igual. La mujer suspiró. Como si ya hubiera visto esto muchas veces. «No van a poder salir ahora». El hombre en la mesa volvió a moverse. Pero esta vez no parecía intentar levantarse. Parecía escuchar. Como si algo más estuviera llegando. Desde otro lugar. Desde adentro. «Ya vienen», susurró él. «¿Quiénes?». Pregunté. Nadie respondió. Pero entonces escuchamos algo. Golpes. No en la puerta. No en el edificio. En las paredes. Como si algo caminara dentro de ellas. Martín se quedó pálido. «No, no, no, no». La mujer cerró los ojos por un segundo. Llegaron tarde otra vez. Y el hombre en la mesa empezó a gritar.
pero no de dolor, sino como si estuviera siendo jalado hacia adentro de sí mismo. Su cuerpo se tensó. Sus ojos se abrieron completamente. Y miró a la mujer por última vez. «No me dejes aquí». La mujer le respondió con calma. «No es aquí donde te quedas». Y en ese instante, todo se apagó. Luces. Sonidos. Respiración. Todo. Oscuridad total. Un segundo después, las luces regresaron. La mesa estaba vacía. El hombre ya no estaba. Solo quedaban las sábanas moviéndose ligeramente, como si algo acabara de levantarse demasiado rápido. Martín retrocedió hasta la pared. ¿Dónde está? Miré alrededor. Nada. La mujer seguía allí. Tranquila. Como si nada hubiera pasado. Se fue, dijo. Yo la miré con miedo. ¿Qué eres? Ella tardó en responder. Luego dijo algo que no entendí en ese momento. La que termina lo que otros empiezan. Y sin decir más, caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. Sin girarse, añadió. Esta vez lo encontraron antes de que se rompiera del todo. La puerta se cerró. Y el silencio volvió. Pero algo había cambiado. Porque esa noche entendí que el problema no era la mujer. Era lo que ella estaba evitando. Y lo peor, era que todavía no había terminado. Parte 3, donde nadie debería volver. Después de esa noche, renuncié. No lo hice de inmediato, pero tampoco tardé mucho. 2 días después ya no quería volver a pisar esa funeraria. Ni ese taller. Ni esa sala. Ni recordar la cara de ese hombre desapareciendo frente a nuestros ojos como si nunca hubiera existido. Martín tampoco volvió a ser el mismo. Durante el turno siguiente casi no habló. Solo repetía lo mismo. Eso no fue normal, eso no fue normal. Pero lo peor no era lo que habíamos visto. Lo peor era lo que no habíamos entendido. La mujer. Esa era la verdadera incógnita. Porque no había entrado como una persona desesperada. No había reaccionado como una esposa en shock. Había actuado como alguien que ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Y eso me perseguía. Una semana después, mientras recogía mis cosas del cuarto de descanso, encontré algo que no estaba antes. Un sobre. Metido dentro de mi casillero. Sin nombre. Sin remitente. Solo una marca en tinta negra en el frente. Un círculo. Rodeado de figuras parecidas a manos. Sentí un frío inmediato. El mismo símbolo que había visto en otras historias. El mismo que aparecía en expedientes antiguos. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja. Una fotografía. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Era el taller. Mi taller. Tomada desde el pasillo. Y en la imagen estábamos nosotros. Martín. Yo. Y la mesa vacía. Pero lo más inquietante no era eso. Era la mujer. Estaba detrás de nosotros. Observando. Como si siempre hubiera estado ahí. Le di la vuelta a la fotografía. Y había un mensaje escrito. No todos los cuerpos llegan completos. Algunos necesitan ayuda para terminar el camino. Sentí que se me cerraba la garganta. Guardé la foto en el bolsillo y salí del lugar sin mirar atrás. Esa misma noche busqué a Martín. No contestaba llamadas. No estaba en su casa. No estaba en la funeraria. Simplemente había desaparecido. Como si nunca hubiera trabajado allí. Pasaron 3 semanas. Luego 1 mes. Y después dejé de buscar. Hasta que una madrugada, mientras viajaba por carretera, vi algo en el retrovisor. Un automóvil. Siguiéndome. Sin luces. Sin intención de adelantar. Solo ahí. Detrás. Manteniendo la distancia. Pensé que era paranoia. Hasta que el coche desapareció de la nada. Como si nunca hubiera estado allí. Me detuve en una gasolinera. Bajé del auto. Y entonces la vi. De pie. Junto a la tienda.
La mujer, vestida de negro, como siempre, no se acercó, no sonrió, solo me observó. Yo no podía moverme, y por primera vez sentí algo diferente al miedo. Sentí comprensión. Ella habló. Su voz era la misma. Calma. Sin urgencia. Ya no estás ahí. Yo tragué saliva. ¿Qué quieres de mí? La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Nada. Entonces, ¿por qué me sigues? Ella tardó unos segundos en responder. Porque viste lo que pasa cuando nadie los termina. El silencio fue pesado. El viento parecía no tocarla. Ese hombre, dije, ¿qué era? La mujer miró hacia la carretera. Un error. Sentí un escalofrío. ¿Un error de qué? Ella finalmente me miró directamente. De tránsito. No entendí. Ella continuó. Entre salir y llegar. El aire se sintió más frío. Hay quienes no cruzan bien, dijo. Se quedan atrapados en el medio. Yo di un paso atrás. Eso no tiene sentido. La mujer asintió. Para ustedes no. Luego añadió. Pero alguien tiene que terminar el recorrido. El silencio volvió. La gasolinera parecía vacía. Demasiado vacía. ¿Y si no lo haces? Pregunté. Ella no respondió de inmediato. Solo me observó. Y entonces dijo algo que nunca he olvidado. Entonces se quedan como el primero. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de un motor me distrajo. Cuando volteé, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el aire frío. Y la sensación de que algo me había estado siguiendo desde mucho antes de aquella noche. Hoy sigo sin saber qué fue exactamente. Si era un hospital. Si era un proceso. O si era algo que simplemente existe sin explicación. Pero hay una cosa que sí sé. Cuando alguien muere, no siempre llega donde debería. Y a veces, alguien tiene que asegurarse de que termine el viaje. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo entienda. Y hasta aquí llegan las historias de esta noche. Si te gustó este recopilatorio de relatos sobre embalsamadores, funerarias y sucesos difíciles de explicar, no olvides apoyar el canal dejando tu me gusta y suscribiéndote para no perderte las próximas historias. También puedes contarme en los comentarios cuál de los relatos te pareció más inquietante, el embalsamador de los narcos, los niños del velorio, ¿nunca habrán la sala 6? ¿O la mujer que esperaba a los muertos? Leo todos sus comentarios y muchas veces encuentro ahí experiencias que terminan inspirando futuros relatos. Si has llegado hasta este punto del video, escribe la palabra cicatriz en los comentarios para saber cuántos llegaron hasta el final. Gracias por acompañarme una noche más. Cuídense mucho, descansen, y recuerden que algunas historias pueden terminar cuando se apaga el video. Pero hay otras que continúan esperando en la oscuridad. Buenas noches.